un neutro con menos 0,75, que es un resultado creo que bastante aceptable, sabiendo que tenía un astigmatismo de 1,9. El segundo caso clínico es un paciente con una agudeza visual del ojo derecho de 20/80, también catarata subcapsular posterior. Hicimos nosotros el cálculo con inmersión y nos resultó también un lente de más 25,5. Si ustedes pueden ver, tiene un astigmatismo previo de 0,98. Pusimos los cálculos en la página del Acrisoft Calculator y nos sale que el eje debe estar alineado a 73 grados. Aquí podemos ver nosotros en el postoperatorio, las marcas está más o menos a unos 70 grados, no logré ponerlo a 73, pero creo que es un resultado bastante bueno. Anteriormente no podía yo ver cómo quedaban los pacientes, ahora ya tenemos esta opción en donde podemos saber nosotros cómo nos quedó alineadas las marcas. Y a los 7 días postoperatorio tenemos una agudeza visual del ojo izquierdo de 20/25, es un Acrisoft tórico multifocal, T3, y tenemos un J2 de visión. El error refractivo fue 0,50 con menos 0,50, que también creo que es un resultado bastante aceptable. Y el mayor reto es poner un lente tórico, un T2, porque el astigmatismo es lógicamente mucho menor y tenemos que nosotros tener un error refractivo casi cero. Entonces este es el tercer caso clínico, un paciente con agudeza visual de 150. Si ustedes pueden ver la refracción es de menos 3,75 con menos 1 a 33. Entonces hay mucha discrepancia en los pacientes miopes. Me ha ido bastante bien en los pacientes miopes. Hay que explicarle mucho que la distancia de trabajo después de la cirugía de catarata no va a ser la misma. Ellos están acostumbrados a ver mucho más de cerca. Y si logran entender ese criterio, creo que el paciente va a estar bastante satisfecho después de la cirugía. Pusimos un lente de poder de 18,5, siempre le apunto al 0,50 negativo. Vemos, nos salió un lente SND1 T2 a 88 grados, aquí podemos ver la fotografía. Obviamente este lente me quedó mucho mejor centrado, las marcas están detrás de las líneas que marca el Axis Assistant. Y el resultado postoperatorio es una agudeza visual de este paciente 20/20, J1, se hizo una refracción al día siguiente. Este paciente se operó esta semana y tiene una refracción de más 0,25 con menos 0,25 a 127. Creo que es un resultado bastante adecuado, casi cero, y obviamente pues el paciente se encuentra muy contento y en espera de la siguiente cirugía del ojo izquierdo en esta semana que viene. Como conclusión, el lente tórico es la mejor opción para corregir el astigmatismo en cirugía de catarata. Mi criterio cambió y debemos utilizar lentes tóricos para corregir astigmatismos pequeños por los estudios que han demostrado una alta incidencia de pacientes con astigmatismos previos a la cirugía de catarata. Es fundamental o una clave ubicar el eje donde debe alinearlo, hacer un buen marcaje para aplicar bien o alinear bien el lente. El cálculo del lente obviamente es importante. Hay que saber que antes de operar al paciente tenga un astigmatismo estable. El doctor Claudio Orlich ayer en su plática fue catarata asistida por láser presente o futuro. Obviamente es el presente de la cirugía de catarata. Debemos encaminar hacia la innovación, hacia la tecnología, puesto que si no nos encaminamos a eso, pues nos vamos a quedar en la simple cirugía de facomulsificación. Y algo muy importante que debemos tener para obtener unos buenos resultados es la relación médico-paciente. Si podemos nosotros tener una buena relación médico-paciente, creo que los resultados van a ser bastante exitosos. Por su atención, gracias. Muchas gracias, Emilio. A continuación, estrategias para un preciso cálculo del lente intraocular. Presente el doctor Luis Alberto Real. El objetivo de esta charla es cómo asegurar un cálculo preciso de los lentes intraoculares. Pero yo creo que esto está un poco mal. En cuanto a lentes intraoculares y su cálculo, no existe forma de asegurar un resultado. Eso todos lo sabemos aquí. Está excluido de esta charla el cálculo de lentes intraoculares después de cirugía refractiva en la córnea y el cálculo de lentes tóricos.
le comentaba a un amigo mío oftalmólogo sobre el objetivo de esta charla y me respondió que era muy aburrida, que desde que el Ion Master se inventó esto ya no es un problema. Entonces, basados en esa premisa, mi charla debería ir más o menos así: usen Ion Master. Y yo les pregunto entonces, ¿realmente ustedes creen que es tan fácil? Yo no creo sinceramente que sea tan fácil. En el mundo real hay varios artículos publicados en la literatura, los pueden revisar, que hablan de un 50% de los pacientes en los cuales el target obtenido va a ser más o menos 0,50. Y esto pues está lejos de lo que nosotros consideramos ideal. ¿Podemos mejorar? Sí, podemos mejorar. En el mundo ideal nosotros podemos hablar de que un 70% de pacientes pueden quedar en este rango de error postoperatorio. Pero para esto de aquí es un asunto que es muy importante. ¿Por qué? Nosotros estamos operando cada día pacientes más jóvenes. Los adultos mayores que operamos cada día también son más activos y tienen expectativas diferentes. Todos tienen una prima, todos tienen una vecina que le pusieron un lente y ya no usa lentes, y ellos quieren lo mismo y les van a exigir lo mismo. Y esto pensando en los resultados del mundo real, que yo creo que esto para algunos puede considerarse excesivo, pero yo no creo. Esos son los resultados que de verdad tenemos en nuestra práctica diaria. Y pensando que toda cirugía de FACO debe ser considerada ahora como FACO refractiva, pues tenemos que tratar de acercarnos a un mundo ideal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que ajustar, digámoslo así, cualquier fuente de error que nos pueda llevar a fallar. Y pues vamos a ver cómo podemos acercarnos a este mundo ideal. En primer lugar, hay varias cositas que tienen que tomar en cuenta. Y en primer lugar, tenemos que ser precisos en medir la longitud axial. ¿Y cómo somos precisos en medir la longitud axial? Definitivamente la biometría óptica es el mejor método en la actualidad para medir la longitud axial. Y en eso mi amigo oftalmólogo tenía muchísima razón. Está publicado que es especialmente útil en extremos, es decir, en ojos muy pequeños y en ojos muy largos. Es superior la biometría óptica en situaciones especiales como pacientes con lentes fáquicos, con aceite de silicón, afáquicos, etc. Definitivamente es superior y elimina la dependencia del operador y elimina el contacto con el paciente, lo cual hace que sea infinitamente superior. Entonces, siempre tratar de usar la herramienta adecuada. En el mercado ecuatoriano tenemos todos estos equipos que nos pueden brindar biometría óptica o biometría por interferometría. Este es el ya conocido Ion Master por todos, el Hackstride Lenstar, el G6, el Action Lens de Nidec y el Aladdin de Topcon. Todos estos los podemos conseguir en el mercado ecuatoriano. Definitivamente, el más conocido por todos nosotros es el IOL Master. De hecho, en un webinar muy bueno que organizó el Dr. Viteri y Sexa hace muy poco, el 80% de los entrevistados del webinar usaban Ion Master y casi el otro 20% usaba el Lenstar. Este es el nuevo amigo de la cuadra, el Lenstar. Y es una tecnología interesante y quisiera comparar las dos porque es lo que más se está usando actualmente. En primer lugar, el Ion Master mide la keratometría a 2.5 milímetros en la córnea. Por el otro lado, el Lenstar tiene una keratometría dual y en teoría podría tener una mejor precisión porque tiene 32 puntos y en la segunda hilera de puntos es en la parte más central de la córnea, que es a 1.65. En teoría esto nos debería dar un mejor cálculo del poder de la córnea. Sin embargo, esto no es así. Donde realmente se destaca el Lenstar, y es por eso que quisiera yo probar esta tecnología, es en los 32 puntos de lectura del poder de la córnea, porque el eje va a ser más preciso. Hablábamos de que es el más conocido, el 80% de los oftalmólogos está usando actualmente Ion Master. En cambio, el Lenstar en una sola toma hace todas las medidas. Esto ellos lo ven como un plus. Realmente yo no considero que sea un plus. Para mí esto realmente es una desventaja, porque cuando tú tienes un paciente colaborador,
el examen va a fluir. Pero cuando no tienes un paciente colaborador, es un error sistemático uno tras otro de poder de hacer una toma y tener todas las medidas en esa toma. Y para mí eso es una desventaja. Pero bueno, el hecho de que el IOL Master sea más conocido nos asegura que vamos a poder obtener constantes optimizadas, que ya lo vamos a hablar más adelante, cosa que no lo tiene el Lenstar. Fíjense, por ejemplo, en estos datos. El lente más utilizado actualmente en el mercado ecuatoriano me parece que es el IQ. En la página de ULIP hay 5.000 casos estudiados para optimizar las constantes con el IOL Master. Sin embargo, solamente hay 422 en el IQ. Esto es porque es muy nuevo, pero esto puede representar una ventaja enorme para el IOL Master. Sin embargo, el Lenstar es el único que mide el espesor del cristalino y es el único que tiene la fórmula de Olsen, que es la que de verdad trata de predecir o de saber dónde va a estar ubicado el lente intraocular. Otras fórmulas de cuarta generación tratan de predecir dónde va a estar, pero si es que esta fórmula realmente se demuestra que funciona con esta nueva tecnología, podemos estarnos acercando a saber la posición efectiva del lente. Y por último, otra ventaja que tiene el IOL Master es la señal compuesta. Ese es el famoso composite, que lo que hace es que nos va a hacer que las cataratas un poco más densas puedan ser leídas con este aparato. Segunda cosa importante, no podemos olvidarnos de la biometría de inmersión. Nosotros todavía vemos estas cataratas en nuestra práctica, incluso si es eminentemente una práctica privada. Conversaba ayer con Marcelo y estábamos hablando de que nosotros todavía vemos todos los meses este tipo de cataratas en nuestro consultorio. Y en este caso, el IOL Master o cualquier otro tipo de biometría óptica no va a funcionar. Entonces, para pacientes con cataratas muy densas, no nos podemos olvidar de la biometría de inmersión. Y también un paciente con mala fijación, yo no confiaría en biometría óptica porque es dependiente de la fijación. Y estos no son los únicos motivos. Yo soy muy amigo del chequeo doble y nos hemos llevado a sorpresas, y les voy a presentar un caso más adelante, en la cual no siempre está muy preciso el IOL Master. Y en este caso, el chequeo doble de la biometría de inmersión, si vamos a poner especialmente un multifocal, puede ser de gran ayuda. Tercero, yo creo que hay que evaluar la córnea mediante topografía o mediante tomografía. La córnea, la topografía, no solo nos sirve para evaluar el poder corneal, que es muy importante para el cálculo del lente intraocular. Saben todos que una dioptría de falla en la queratometría para el cálculo del lente nos va a representar una dioptría de falla en la corrección postoperatoria, en la refracción postoperatoria. Y esto en un paciente de multifocal pues, puede ser un problema. Nos sirve también para evaluar si la córnea es regular. Obviamente, si nosotros vemos en nuestro consultorio, ponemos en el autoqueratómetro un paciente de estas características, vamos a ver las miras distorsionadas y lo vamos a sospechar. Pero no todos los pacientes son así. Hay pacientes que son así, que tienen una leve asimetría del poder inferior y no lo vamos a notar tal vez en la consulta inicial, en las miras del queratómetro. Pero si se fijan, aquí hay dos poderes diferentes en el centro de la córnea. Si no tuviéramos esta topografía, no podríamos saber esto y no podríamos tal vez advertirle al paciente que su cálculo podría no ser tan preciso. Y recuerden que una explicación después de la cirugía es una excusa, pero una explicación antes de la cirugía ya es una advertencia. No solo para el cálculo de la toricidad, sino es muy importante para el cálculo de la esfera, como mencionamos en el caso anterior. Aquí hay cerca de 46 y aquí hay 48 con algo. Es mucha diferencia. Yo realmente no sabría qué poder coger. Yo lo que haría en este momento sería hacer varios exámenes y compararlos todos y coger los que más confluyen. ¿Confío ciegamente en el IOL Master para verificar el astigmatismo? Yo no. Sinceramente, yo no. Miren este caso. Bueno, las imágenes están un poco pequeñas, entonces no se puede ver bien. Pero esta paciente era una paciente anisométrope. Cuando llegó
a la consulta, tenía una catarata densa, un poco densa, no era muy confiable la refracción y tenía una diferencia de la longitud axial de los dos ojos. En este momento, pues, no tenía yo el máster, lo mandé a otro lado y me salió con esta sorpresa. Como yo soy mal pensado, entonces, y le iba a poner un lente tórico, entonces lo mandé a hacer una biometría de inmersión. Y me di cuenta, y una topografía, una biometría de inmersión y ahí me calcularon la queratometría. Y me di cuenta de que la longitud axial era correcta, simplemente era una anisometropía. También, junto con la biometría de inmersión, para comprobar, le mandé otro Ion Master, porque nunca se puede ser demasiado cuidadoso cuando se va a poner lentes de alta tecnología. Y me encontré con otra sorpresa. El problema no era la longitud axial. En una semana de diferencia, este es el 7 de febrero, creo, o algo así, y esto es el 15, es una semana de diferencia. Hay cerca de 2 dioptrías o 1 dioptría y media de diferencia en el poder corneal evaluado por el Ion Master. Esto es un desastre, es un desastre. Lo que hice yo fue mandar una topografía, calculé tanto el poder de la esfera como el lente tórico con la topografía y el resultado fue muy bueno. Entonces, yo no confío ciegamente en el Ion Master y considero que en cuanto a lentes de alta tecnología, nadie debe hacerlo. Cuarto punto importante, evaluar la superficie ocular. Recordemos que el poder corneal preciso es lo que nos va a llevar a un éxito en el cálculo de lente desde el punto de vista de la córnea. Pero si nosotros tenemos una mala superficie ocular y tenemos una córnea de estas características, esta es una paciente mía que tiene síndrome de Sjögren, decidió